Buenas noches, apreciables y amados hermanos, una bendición de nuevo poder saludarles y darle la más cordial bienvenida a, a esta meditación. Qué bueno que estén conectados y que de nuevo podamos meditar en la palabra de Dios. Hoy hablaremos de un tema que se llama Morimos con Cristo a los principios del mundo. Leemos Colosenses 2:20 al 23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y a doctrina de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Padre, te damos gracias por esta enseñanza, por este tiempo hermoso en que de nuevo podemos meditar con mis hermanos y agradecerte por la palabra, por el fundamento, por la enseñanza y por todo lo que conlleva la enseñanza de tu palabra en beneficio de todos nosotros los creyentes. Que le saquemos provecho a toda esta enseñanza y que podamos ser bendecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pablo comienza a hablarle a los colosenses de varios aspectos, que tengan cuidado con las diferentes enseñanzas, doctrinas de hombres, filosofías y huecas sutilezas que son usadas para engañar, apartarnos de la verdad y dañarnos, estableciéndonos cosas puramente externas. La ley fue dada con principios externos, con comidas, con preceptos, con días de fiesta, con días de reposo, con lunas nuevas y tantas cosas que celebraban a través de la ley. Eran puras demandas externas, comidas y bebidas y diversas abluciones, hasta que apareciera la reforma de todas estas cosas con principios puramente espirituales. Pablo le dice a los colosenses: pues si habéis muerto con Cristo a los rudimentos del mundo, a los principios del mundo, al sistema del mundo, a la forma con que el mundo se dirige, la manera en que vive, las cosas que se establecen y todo lo que se vive en el sistema del mundo, trabajando lo exterior y la vida puramente humana. ¿Por qué? Como si vivieseis todavía en el sistema. Os sometéis a preceptos y a exterioridades que no tienen valor alguno en el espíritu ni nos pueden cambiar, sino son solo formalismos, mandamientos externos que nunca pueden cambiar la vida del hombre. Si recibimos a Jesús como Salvador y morimos al mundo, a la carne y a nosotros mismos,
tenemos que vivir los principios espirituales de la gracia, las enseñanzas de gracia que tienen que ver con aspectos interiores, con aspectos de la mente, del corazón, de las actitudes que el hombre tiene que cambiar por el poder de Jesucristo, porque jamás podría hacerlo con su propia fuerza, con su propia dedicación o con su mente lógica carnal. También morimos a los principios del sistema del mundo. Morimos a nosotros mismos y también morimos a los principios del sistema del mundo. Y no es eso lo que rige ni lo que cambia nuestra vida, sino es la palabra de gracia, la palabra implantada que provoca diversos cambios en nuestra vida para beneficio de la misma y poder mostrar un testimonio de cambio más que prácticas externas que no pueden cambiar a nadie. Pero ¿por qué vivimos? Dice, ¿por qué viven? Le dice a los colosenses. ¿Por qué? Como si vivierais todavía en este sistema del mundo. ¿Cómo es que de nuevo queréis abrazar principios que nunca funcionaron en cuanto a un cambio y una vida y un agrado para Dios? Dependéis y os sometéis a los preceptos establecidos de este mundo. Esto es querer, dice Pablo, de nuevo volver a esclavizarse con el mundo por los principios practicados del mundo de la misma manera. Gálatas 4:9. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres principios a los cuales os queréis volver a esclavizar? Si cualquier rudimento o principio o exterioridad o imposición puramente material de la que salimos y que nunca tuvimos un cambio, ¿cómo es que volvemos de nuevo a esos débiles y pobres principios que jamás pudieron provocar un cambio o una bendición para nuestra vida? A lo cual queréis volver a esclavizarte. Eso quiere decir que todo lo externo, que todo lo religioso, que todo lo físico nos vuelve a esclavizar en el sistema del mundo. Y nosotros hemos salido del mundo. Con Cristo morimos a nosotros mismos y morimos a los principios y al sistema del mundo. Luego dice Pablo en el verso 21. Tales rudimentos como no manejes, ni gustes, ni aun toques. Esto no es el mandato de Cristo. Esta no es la gracia ni los principios del Evangelio. El Evangelio no tiene que ver con dejar de manejar un auto. Eso no cambia nada. Podemos dejar de manejar autos, pero tendremos las mismas inclinaciones hacia el pecado y la maldad y no cambiaremos en nada por dejar de manejar un auto, una moto
o dejando de hacer ciertas cosas por fuera que nada tienen que ver con el corazón. Ni gustes, no comas esto no es bueno comerlo, esto no es bueno participar, de esto no debes comer. El Antiguo Testamento tenía que ver con comidas y bebidas. Habían animales inmundos y habían animales limpios. De los animales inmundos, ellos no podían comer, pero de los animales limpios, ellos sí podían comer. Habían ciertas bebidas para determinado tiempo. Hoy, el reino de Dios, el evangelio del reino de Dios, la gracia divina, no tiene que ver con comidas o bebidas, sino con justicia, con paz y con gozo en el Espíritu. Significa que hoy no tiene que ver nada lo de fuera, nada de lo que toques, de lo que manejes o de lo que comas, tiene que ver con los principios internos, con los mandamientos de Dios que trabajan con el corazón, con lo interno. El reino de Dios no es comida ni bebida, no tienen que ver las comidas hoy ni las bebidas, no tienen que ver días de fiesta ni días de reposo, eso no tiene que ver más. Que el día de reposo no toques esto, que no toques, que no trabajes, que no utilices tus instrumentos de trabajo. No, ya no vivimos en la ley. Los principios externos, los principios físicos, materiales, que el mundo maneja, que las religiones manejan, hoy no tienen que ver nada con el hombre. Porque ni porque comamos seremos más, ni porque dejemos de comer seremos menos, dice Corintios. Porque el reino de Dios no es comida, no es bebida, sino justicia. Eso sí debemos practicarlo. Paz y gozo en el Espíritu. Esto es algo que se da dentro, que se mueve dentro, que se proyecta desde adentro y no tiene que ver nada con los rudimentos del mundo que son físicos, que son comida, que son bebidas. Y no es eso a lo que Dios nos ha llamado. Justicia, paz y gozo en el Espíritu. Estas son cosas internas, son cosas espirituales. Son principios de cambios interiores que no tienen que ver nada con la apariencia externa. Debemos abstenernos de todos los mandatos religiosos exteriores, porque todos ellos se oponen y contradicen la verdad del Evangelio. Hoy las demandas son el corazón, la mente y las actitudes. No tienen que ver nada con comida ni bebidas, es interior el trato. Toda enseñanza religiosa se oponen y contradicen la verdad o quieren añadirle tradiciones y costumbres a la verdad que Dios nos ha dado, que no tiene que ver con tradiciones y costumbres. Y tiene que ver todo lo que es religioso con no manejar, con no comer o con no tocar. Todo esto hoy no es la demanda, no es la enseñanza, no es la esencia del Evangelio, no es la base del Evangelio, no son los principios del reino de Dios. En conformidad, todo eso
Lo religioso a exterioridades, a cosas físicas, a cosas que se ven. Y a mandamientos puramente humanos. Eso no son mandamientos de Dios. Eso no es lo establecido por el Señor. No es esa la gracia divina. Hoy estamos en la gracia, en la libertad. La ley juzgaba exterioridades. Por eso era que tenía que ver con todo esto. Pero la gracia juzga pensamientos, deseos e intenciones. Y esas cosas no se ven, pero están dentro, pero existen. Y es la muestra que el pecado domina y gobierna, pero cuando viene Jesús al corazón, por eso tiene que entrar en el corazón, comienzan a haber cambios extraordinarios del Señor en favor de nuestra vida. En conformidad a exterioridades y a mandamientos de hombres. En conformidad a doctrinas físicas y vanas que establecen los humanos. Esto no tiene que ver hoy en el Evangelio. Y Timoteo dice algo que nos aclara el panorama en la doctrina, en la enseñanza del Evangelio, de la gracia, y no tiene que ver nada con el judaísmo. Es diferente la ley, las demandas de la ley para los judíos, y es diferente el Evangelio y la gracia para judíos convertidos y para gentiles convertidos. Y esto es lo que debe normar nuestra vida y lo que podemos y deseamos y entendemos que debemos darle la prioridad a las cosas interiores. 1 Timoteo 4:2. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, perdieron la sensibilidad y trabajan con hipocresías externas y con mentira y con engaño, porque su condición interior está mal, perdieron la sensibilidad, está cauterizada la conciencia. Ya no hay la voz de la conciencia que diga que esto está mal y que es inconveniente, porque está cauterizada su conciencia. Prohibirán casarse. Aquí viene lo primero. Nosotros no podemos prohibir lo que Dios determinó, el casamiento. Te puede ir mal o no, a todos les es fácil acomodarse para negarse a sí mismos y poder vivir en amor. Pero no por ello podemos prohibir que la gente se case. Es algo natural que Dios dejó. Es algo que Dios planificó. Él hizo hombres e hizo mujeres para realizarse un día por medio del matrimonio. Dios estableció el matrimonio, creó al hombre, lo formó, lo hizo de esa forma porque tenía en mente que tuvieran familia, que se reprodujeran y que siguieran con los principios de Dios. Prohibir casarse no es bíblico ni es el deseo de Dios. Dios quiere que nos casemos y que enseñemos bien a nuestros hijos. Y mandarán, oiga esto, prohibirán y mandarán. Significa que las religiones están llenas de prohibiciones y de mandar abstenerse de cosas que Dios en ningún momento ha hablado ni ha establecido. Prohibir casarse no es bíblico, es contra los principios de Dios. Y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó
para que con acción de gracias participen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad del Evangelio. Hoy no podemos enseñar que la gente se abstenga de alimentos que Dios creó. No debemos prohibir casarse, ni debemos mandar que se abstengan de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes. Bueno, entonces si me dicen que no debo tomar café, ¿eso viene de Dios? No, eso viene de los hombres. Si médicamente te dicen que no debes tomar mucho café porque te irrita y tienes problemas en tu sistema corporal, entonces vas a moderar y vas a evitarlo. Pero yo no puedo mandarte que dejes tomar café, El café no es pecado. Dios creó el café, Dios lo hizo. Y tiene beneficios y tiene bendición. No debemos prohibir casarse, ni mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Pablo dice que en los postreros días, le dice a Timoteo, vendrán tiempos delicados, que habrán doctrinas de demonios que prohibirán casarse. Tremendo. Mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes. No tiene que evitar ningún café, ninguna comida. Alguien me dijo, hermano, yo me puedo comer unos camarones, sí, cómetelos. Pero es que la ley dice, bueno, la ley, hoy estamos en la gracia. Y te voy a dar un pasaje precioso. Hermano, ¿nosotros tenemos que abstenernos de comer cerdo? No. Ese es un mandato para los judíos. Claro que con prudencia, claro que por motivos de ciertas enfermedades tiene que tener el cuidado. Pero Dios no te manda abstenerte de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ello los creyentes. Todo lo que Dios ha creado tiene su beneficio. Y los creyentes debemos de participar de comidas y de bebidas con acciones de gracias a Dios. Todo lo que somos creyentes, todo lo que somos nacidos de nuevo, todo lo que estamos en la gracia, en la iglesia, debemos de comer y debemos de casarnos, que no hay ninguna prohibición y Dios no nos manda a abstenernos de alimentos que Él ha creado, sino que participemos con acción de gracias a Él por todo lo que nos da y que participemos los creyentes de las comidas y todo lo que Dios ha creado para nuestro beneficio. Y los que han conocido la verdad, ¿qué verdad? La verdad del Evangelio. La ley es una sombra, pero la verdad vino por Cristo Jesús. La ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vino a través de Jesucristo. Y hoy tenemos que vivir la verdad del Evangelio. No tiene que ver el Antiguo Testamento para dar doctrina en la iglesia. Habrán figuras, sombras, aplicativas y demandas escritas para hoy que podemos aplicar del Antiguo al Nuevo Testamento. Pero lo que rige nuestra vida no son las sombras y las figuras de la ley, sino lo que rige y fundamenta nuestra vida es la verdad del Evangelio, la palabra apostólica de gracia y de libertad que Dios
nos ha dado. Ahora vemos otro pasaje, otro verso. 1 Timoteo 4:4. Eso de una vez nos acaba de confirmar lo que les estoy hablando. Porque todo lo que Dios crió es bueno. Y nada es de desecharse. Nada de lo que Dios crió. Dios lo crió todo. Y todo lo que Dios creó es bueno. Tiene su particularidad, tiene su beneficio y tiene su propósito. Y nada es de desecharse. Está hablando de todos los alimentos que Dios creó. Porque todo lo que Dios creó es bueno. No tenemos que estarle diciendo que es malo. Y nada de eso debemos de desechar. No podemos enseñar eso. Hoy no es la comida ni la bebida lo que rige nuestra vida, lo que rige nuestros principios. Hoy lo que rige es la verdad espiritual, la aplicación de cambio en la mente, en el corazón y en las actitudes por el poder de Jesucristo. Todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. El café es bueno. Dios crió a los cerdos, es bueno. ¿Qué otras comidas podemos decir? Es que yo no como camarones. Yo sí, porque todo lo que Dios crió es bueno. Pero es que la ley es de comidas y bebidas, pero hoy es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Hoy no es de comidas. Hoy no tiene que ver lo externo. Estos son los principios del mundo. Esa es la religiosidad que tiene que ver con comida. Ya hay de aquel que no come esas comidas. El pescado es rico. El pollo, el res, que hay que moderarnos para comer, eso es sano. Pero que estemos prohibiendo comidas y bebidas no es sano, porque todo lo que Dios creó es bueno. Y Dios le enseñó a Israel a comer carne. De los sacrificios participaban los sacerdotes. Ellos comían cordero, cabro y comían carne de res. En ningún momento les prohibió que la comieran. Por supuesto que todo con moderación nos ayuda, todo exceso nos daña. Y hablo no de aspectos de mandatos espirituales, sino de principios sabios de salud, que es diferente. En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. La Santísima. Cosas que todas se destruyen con el uso. Todo lo que son doctrinas y mandamientos de hombres, todo eso es religiosidad. Todo eso son prohibiciones humanas. Todo eso son conceptos de hombres. Pero todo eso no viene de parte de Dios. Todo esto de que no toques, no comas, no vayas, no hagas, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Cosas que todas se destruyen con el uso. En un matrimonio, la intimidad o la relación íntima es bendecida por Dios. Fuera del matrimonio, hay maldiciones que vienen a la persona. Entonces, que tiene que ser bendito el lecho y sin mancilla, sin infidelidad. Dios creó al hombre y a la mujer y les hizo un sexo distinto para que procríen por medio de la intimidad y que puedan vivir entendiendo que este es el plan de Dios.
y que si están casados tienen la bendición del padre, pero fuera del matrimonio, antes de casarse o ya casado con una persona en un adulterio, conlleva destrucción y trato de Dios, porque la ira de Dios viene sobre todos aquellos que practican el pecado. Entonces el pecado es todo lo que está fuera de los principios de Dios. La relación sexual antes del matrimonio o fuera del matrimonio con una persona que no es la esposa, lo uno es fornicación y lo otro es adulterio. Todo eso tiene consecuencias en el hombre. Y aunque los hombres digan que esto no tiene que ver, todo tiene consecuencias en el hombre. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Todas estas cosas e imposiciones y prohibiciones se destruyen con el uso, con la práctica. Estos mandamientos y doctrinas son de los hombres. Pero las cosas que ellos mandan se destruyen con el uso, dejan de ser y ya no son practicadas. Y no tienen ningún beneficio o bendición espiritual, porque son puramente externas. Y todo esto que se practica no produce ningún cambio o ningún beneficio en la persona. Solo son religiones y exterioridades impuestas y prohibiciones y abstenciones que no tienen ningún beneficio hoy espiritualmente. Todo esto que se practica no produce ningún cambio interior. No beneficia al hombre espiritualmente, conforme a la verdad del Evangelio, de ninguna forma y de ninguna manera. Entonces tenemos que desechar todo eso que no nos bendice. Es en vano que se practiquen sin cambios en lo interior. Es en vano, es de más. Está por demás hacerlo. Está por demás practicarlo. Porque si no produce ningún cambio o ningún beneficio interior, ¿para qué tanta fachada o fachaleta o exterioridad si no producen ningún cambio? Todo lo que el Evangelio trae en sus principios es un cambio interior, es un beneficio interior, es un cambio en la mentalidad, es un cambio en las emociones y en los deseos, y es un cambio en las actitudes y en las acciones. Si eso no produce cambios, ¿de qué sirve? Es en vano. Es por demás que se haga, que se practique, que se obedezca, que no tiene ningún beneficio porque son mandamientos y doctrinas de hombres y se conforman conforme al mundo, lo externo, y tienen que ver con comidas, con bebidas y con dejar de hacer cosas en determinados días, y eso no cambia nada respecto a Dios, respecto a tu vida y respecto a los beneficios del Evangelio. Miramos en Mateo 15:9, ya que estamos comentando todo esto. Para mí este tema es de muchísima edificación y bendición. Mateo 15:9. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. La doctrina de Dios, que viene por revelación, no tiene que ver con ninguna enseñanza, con ninguna doctrina, con ningún mandamiento que venga de los hombres. La tradición, la costumbre, es contraria a los principios del Evangelio. Eso le dijo Jesús a los fariseos. Vosotros habéis negado la verdad
porque os interesa más tu tradición y tu costumbre que la palabra de Dios. Y aquí te quiero decir algo. Las costumbres de los pueblos, las tradiciones de los pueblos son contrarias a los principios de la palabra. Ningún culto tradicional, ningún culto costumbrista viene de Dios. Todas las doctrinas de hombres, todas las enseñanzas de hombres, no glorifican ni exaltan a Dios, ni tienen ningún beneficio para los creyentes y para los hombres. Todas las tradiciones que tenía Israel, todas las costumbres, nunca cambiaron al hombre. Y la nación de Israel fue destruida, fue quebrantada, los echaron de su tierra, no estuvieron en su país casi 2000 años. Y todo esto vino por la tradición, por la religiosidad, por la costumbre, por la enseñanza de doctrinas humanas y de costumbres de los hombres, que no son los principios de la palabra. Jesús le dice, yo mandé, honrarás padre y madre. Le dará lo necesario a los padres cuando vea su necesidad. ¿Y qué decían los judíos? No puedo darles porque esta es mi ofrenda para Dios. Por su tradición y costumbre están negando una verdad que Dios estableció. Honra a tu padre y a tu madre. No olvidemos que el amor, la consideración, la valorización de los padres es mucho mejor que cualquier idea religiosa para evitar darles a los padres lo que necesitan. Por eso la doctrina sana es consideración, es valorización, es misericordia, es amor, es compasión. ¿De qué sirve tanto que hagas por fuera si nunca se mire el amor, las buenas obras, el hacer misericordia, el transmitir bondad? Es mucho mejor que cualquier sacrificio externo que yo quiera mostrar como que es santidad, cuando la verdadera santidad es obedecer y practicar la palabra por medio del amor. No podemos enseñar como doctrina de Dios mandamientos de hombres. Por eso la verdad de la palabra es única y no necesitamos añadirle costumbres o tradiciones. Todo eso es contrario a los principios de Dios. Hoy nos estamos edificando y estamos siendo bendecidos. Miremos ahora el verso 23. Tales cosas, a la verdad, dice Pablo, tienen cierta reputación, pero cierta, de sabiduría, en culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Yo puedo tener cierta reputación de sabiduría con las cosas que hago externamente, en un culto voluntario, exterior, en humildad y en duro trato del cuerpo. Pero por más que me lacere, por más que me golpee, por más que vaya de rodillas, kilómetros, buscando una respuesta de Dios, todo lo que haga por fuera no me beneficia de nada.
Puedo manifestar humildad y un duro trato del cuerpo, pero eso no me cambia. Pero eso no me hace distinto. Pero eso no me hace agradable. Pero eso no me hace aceptable delante de Dios. Nada de lo que haga por fuera, sin un cambio interior y sin un reconocimiento del pecado que tengo y de lo que soy, no puede cambiar en nada. Pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Seguiremos pecando y haciendo lo que hacemos. Hagamos por fuera lo que hagamos, no tendrá ningún cambio. Pues las religiones humanas son impotentes e ineficaces. Esta es cualquier forma de adorar que el hombre escoja, no la forma en que Dios escogió que sea. Porque el hombre tiene muchas maneras de pensar, porque el hombre crea muchas religiones. Cualquier forma de adorar que el hombre escoja no es lo que Dios escogió para que el hombre crea, se convierta y adore a Dios como Dios escogió. Algunas tienen una gran muestra de esmero y de humildad, pero eso no te cambia. Aunque haga las cosas con un buen sentir, que la hagas con una buena motivación, con esmero y humildad, eso no te sirve porque no cambias de vida. Eso no te sirve porque sigues siendo el mismo. Eso no te sirve porque los mismos pecados siguen siendo cometidos. Nada de lo de fuera te puede cambiar lo interno, excepto Jesús. Otras tienen un duro trato del cuerpo, se laceran, se golpean, se sangran. Una dura disciplina que se imponen y que se establecen. Ningún duro trato del cuerpo, ninguna lastimadura, ningún golpe. Aunque agarres un chicote con hueso en las puntas y te laceres, eso no te hace agradable a Dios. Puedes tener una dura disciplina y establecértela, imponértela, pero eso no te sirve de nada. ¿Por qué? Porque todo trato por fuera, todo sacrificio por fuera, todo interés en formas externas no te sirve de nada. Pero todas ellas, aunque se practiquen así, son ineficaces para manejar o dominar el pecado o limpiarlo. El pecado radica en el hombre, es residencial en el hombre. Y todo lo que el hombre haga por fuera, se lo imponga, se lacere, muestre humildad y duro trato en su cuerpo o una disciplina férrea, o deje de comer esto y el otro, tocar esto y el otro, eso no le sirve de nada. Seguirá siendo tan pecador y tan lleno de errores y caer en lo mismo como siempre ha caído. Todo eso es religiosidad y todo eso es exterior. Y todas estas cosas que se hacen y que se practican no tienen ningún poder para manejar, para gobernar el pecado. Y si el pecado no es gobernado y no es limpiado, ¿de qué sirve todo lo que hagamos por fuera? Por eso el recibir a Cristo es reconocer que somos pecadores, es reconocer que siempre caemos en los mismos pecados, es reconocer que somos débiles e impotentes para vencer el pecado y que todo lo que hagamos por fuera
Y que todo lo que sacrifiquemos por fuera y todo lo que dejemos de hacer de afuera, como manejar, no tocar, ni gustar, ni comer, no tiene que ver nada para dejar de pecar. Pero cuando Cristo viene al corazón por medio de la fe, tú abrazas su justicia, la justicia de la cruz, la justicia de su sacrificio. Jesús entra a tu corazón porque perdonó tus pecados, porque limpió tu corazón, porque creíste en el corazón en Jesús y confesaste con tu boca para salvación. Entonces viene un cambio, un nuevo nacimiento y dejas de ser lo que eras antes, porque Jesús entró al corazón a gobernar y a cambiar totalmente el pecado, los malos pensamientos, los malos deseos, las malas actitudes, las malas acciones, y entonces comienzas a tener un cambio. La verdad del Evangelio no tiene que ver con disciplinas duras ni impuestas, no tiene que ver con tratos duros en el cuerpo, ni con una exagerada humildad y esmero por fuera, porque eso no cambia nada. Entonces, si comenzaste en el Espíritu, ¿para qué vas a continuar en la carne otra vez? Si Jesús te justificó, si Jesús te cambió, si Jesús te hizo completo en Él, no necesitas guardar comidas, no necesitas las fiestas judías, no necesitas días de reposo, no necesitas guardar días de reposo, no necesitas tampoco celebrar lunas nuevas. Todo eso es una sombra, pero tú ya tienes la verdad. Él es tu Pascua. Tu Pascua ya fue sacrificada, Jesús. Ya fuiste circuncidado, no con mano, sino te circuncidó internamente en el corazón, Jesucristo. Ya no necesitas los panes sin levadura, sino ser santo viviendo la palabra, y no 7 días, sino todos los días de tu vida. Ya no necesitas días de reposo y guardar y dejar de hacer cosas el sábado, porque Jesús es tu reposo, tu descanso. Hoy dejas las actitudes de la carne y las actitudes del pecado para vivir la palabra, y Jesús es tu reposo. Él es tu sabbat, o el reposo, o tu reposo, que por su poder te dejó de actuar en la carne y en el pecado. Él es tu sabbat, no necesitas guardar días. Nada de lo de fuera cambia lo que ya Jesús alcanzó por ti en el Espíritu. Y el sacrificio de Jesús es pleno, es completo. Fue un solo sacrificio para siempre. No necesitas más. Todo está cumplido, está hecho y es completo cuando creíste en Jesús. Lo que te toca ahora es santificarte, obedeciendo su palabra, gobernando el hombre viejo y dejando de pecar y dejando de ser el de antes y ser una persona distinta por la palabra, por la oración, por la comunión. Hebreos 9, 13 y 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Esta era una purificación de la carne, pero no de los pecados. Purificaba la carne. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Hoy ya no necesitamos toros, ni machos cabríos, ni corderos, o las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos. Eso limpiaba o purificaba en cuanto a la carne, pero nunca limpió los pecados ni borró los pecados.
cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, sin pecado. Limpiará vuestra conciencia. Ahora Jesús no limpia o purifica la carne. Ahora no son exterioridades. Él limpiará vuestras conciencias de culpa, de acusación, porque perdonará tu pecado. Limpiará vuestras conciencias de acusación, de obras muertas, todo lo externo que has hecho, para que sirváis al Dios vivo en el Espíritu. Toda obra muerta, religiosa, externa, y toda culpa en la conciencia, aunque practicaras esas obras son muertas. No tienen ninguna facultad para limpiarte o para que dejes de pecar o para santificarte. Limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hoy servimos al Dios vivo. Nuestros pecados fueron perdonados, fuimos limpiados del pecado. Nos limpió de la acusación de la conciencia y nos limpió de las obras externas que nunca nos limpiaron. Todo lo que practican religiosamente no pueden dominar el viejo hombre. Todo lo que hacen es para alimentar la justicia propia, pero no la justicia divina. Y también alimenta y levanta el orgullo del hombre por el esfuerzo propio. Esa es la religiosidad. Pero de ninguna manera puede cambiarles el corazón y ser otra persona. Todo eso lo practican para evadir la verdadera adoración y el verdadero culto a Dios, que viene de un espíritu cambiado, nacido de nuevo, con Jesús en el corazón. Y no necesitamos ninguna imposición y no necesitamos ningún mandamiento externo. Los únicos dos mandamientos que tenemos hoy en la gracia es la Santa Cena y es el bautismo. La Santa Cena, cuando la practicamos, estamos anunciando proféticamente la muerte de Cristo. Cuando bajamos a las aguas, estamos declarando que somos muertos a la vieja vida y al mundo. Y cuando salimos de las aguas, estamos declarando y profetizando y anunciando que andamos en nueva vida. Pero de ahí no hay otro mandamiento, otra imposición. Todas las demás cosas son espirituales, son internas, son demandas de cambio, y esa es la verdad y esa es la doctrina. Nada por fuera te puede cambiar. Que nadie te juzgue, que nadie te acuse. Haz separación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre la ley y la gracia, entre la imposición y el cambio voluntario interior. Nadie te tiene que juzgar, imponer, ni te tiene que prohibir casarte, ni te tiene que prohibir comidas, ni te tienen que prohibir bebidas. Todo eso es sombra de lo que hoy es verdadero, porque todo lo que Dios crió es bueno y nada hay que desechar. Hay que darle gracias a Dios por lo que creó, y con la oración se santifica. Y vamos para adentro. Y si no te lo acabas, me invitas para quitarte la culpa de lo que sobró. Estamos tratando de enseñar qué es la gracia, qué es la ley, qué es la religiosidad, qué es la exterioridad y qué es lo interno, qué es lo espiritual, qué es agradar a Cristo, qué es vivir como cristiano, qué es lo que debemos practicar como cristianos, cómo debemos movernos como cristianos. Hoy vivimos en la verdad, no en la sombra de la ley. La verdad es el cuerpo
de Cristo, es el Mesías. Y Él comenzó una obra desde adentro para afuera, pero la religión y la ley es de afuera para adentro. La ley juzgaba hechos comprobados, la gracia juzga pensamientos, deseos e intenciones. Y por eso todo eso es interior, el trato, el trabajo es interior, es espiritual, nada tiene que ver con el cuerpo, con las fachadas y con lo exterior. Jesús es pleno y no necesitas más, no necesitas vivir ninguna fiesta, ni circuncidarte, ni celebrar la Pascua, ni apartarte el sábado. Hoy todos los días nosotros le servimos a Dios. Hoy reposamos todos los días por el poder de Dios, dejando de hacer nuestras propias obras y acciones en la carne. Esa es la verdad ahora y en esa verdad vamos a ser edificados. Cierra tus ojitos donde estés. Padre, te damos gracias por este tiempo precioso, por este tiempo hermoso, por esta visitación, por esta verdad, por esta enseñanza que edifica, que levanta, que bendice, que trae cambios, que trae bendiciones, que trae respuestas, que nos enseña la diferencia, que nos enseña la gracia y la verdad, y que hace diferencia de la ley y de las exterioridades, que Dios implantó como figura profética y anuncio de esto que es verdadero. Y la aplicación hoy es espiritual. Padre, gracias por esta palabra. Ayúdanos a entenderla, ayúdanos a caminar de una manera correcta, de una manera sana, de una manera conveniente, en la gracia, en el reino, en la iglesia, que es la enseñanza del Nuevo Testamento para edificación de nuestras vidas. Fortalece, anima, dirige, ensancha la vida de tus siervos, la vida de tus hijos. Y gracias por este tiempo de victoria, por este tiempo de enseñanza y este tiempo de visitación. Bendigo a todos en tu nombre. Gracias a todos por haber estado conectados hoy, por asimilar y por traer el interés en el corazón y el interés en conectarte. No lo dejes de hacer, te va a bendecir mucho. Que el Señor te bendiga, te ensanche y te aumente bendiciones. Dios te guarde. Nos vemos el próximo viernes a la misma hora. Feliz noche para todos. Bendiciones.